Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a continuar este comentario de este momento de la historia de la Iglesia cristiana, de estos momentos difíciles, indudablemente. Estaba yo pensando en este pasaje y en todo lo que hay alrededor, desde los momentos mismos de Pentecostés, cuando podemos hablar de una inauguración oficial casi de la Iglesia. En estos momentos vemos como el conflicto en el que la Iglesia se encuentra es un conflicto que aborda, se introduce dentro de la congregación de Dios por diversos lugares y con diversos motivos. El problema en este momento de la Iglesia es que descubrimos que, por un lado, la bendición de Dios está ahí, la bendición casi explosiva de Dios, porque las conversiones de los gentiles desde el momento de Pentecostés en adelante es una progresión geométrica, es algo verdaderamente fantástico, increíble. Miles de personas se adhieren a la Iglesia en muy poco tiempo. Indudablemente que no había, vamos a decir, control absoluto de quién se asociaba a la Iglesia. Era un momento inicial, era el principio. En aquel tiempo no existían los procedimientos que hoy seguimos. Por ejemplo, pues una instrucción previa, bastante exhaustiva. No hay tampoco, pues en aquel momento no había ninguna clase de análisis a fondo de la persona que entraba a formar parte de la Iglesia. Lo que vemos era que era suficiente que aunque una persona dijera sí, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo y yo creo en Él. Y bien, pues casi con eso lo vemos ya entrar. Y también con ciertas señales que acompañaban esas conversiones. Había una plenitud del Espíritu Santo, pero no quiere decir que en todos los individuos, en cada persona en concreto, vemos esa plenitud del Espíritu Santo. Por ejemplo, en aquella primera gran conversión de la que Pedro precisamente fue el gran protagonista, que fue la conversión de Cornelio. Allí sí hay una plenitud del Espíritu que cae sobre los que estaban allí, que les da dones diversos espirituales, y hay otras conversiones que evidentemente son muy claras, realmente obra del Espíritu Santo. Pero también se habían introducido en la Iglesia diversos elementos. La Iglesia no es nunca lo ha sido, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, no es un cuerpo 100% puro. Llamamos Iglesia a la Iglesia visible, y en la Iglesia visible pues hay, pues ya lo vemos, personas como Ananías y Safira, o como aquel que quería, Simón el Mago, quería comprar también el poder de los apóstoles para otorgar el Espíritu Santo. O nos encontramos otros diversos personajes, algunos sin nombre, pero que indudablemente constituyen un gran problema en la Iglesia inicial, en la Iglesia primitiva. Y son sobre todo los judaizantes, aquellos que intentan hacer volver a la Iglesia al cauce de la ley de Moisés. Bien, esto ya lo sabemos, lo hemos hablado. Lo que pasa es que va a continuar durante muchos años. La Iglesia se ve asediada, se ve de una manera o de otra rodeada de todas estas personas que desde dentro de la Iglesia intentan desvirtuar el Evangelio, sobre todo imponiendo la ley de Moisés. Bueno, esto volvió a ocurrir, sobre todo aquí en España, ya en los siglos XV y XVI, con aquel decreto de expulsión de los judíos de España, y aquel decreto que dio opción a que unos judíos se marcharan definitivamente y otros se quedaran aquí
haciendo profesión de fe católica en aquel tiempo, indudablemente, de fe católica. Los judíos que se marcharon, pues bien, nada, eso fue una injusticia, fue un acto de una monarquía absolutista, y pues había que los pobres se marcharon a diversos países, se esparcieron por Europa y sobre todo se marcharon a tierras de Grecia y de Turquía. Pero los judíos que se quedaron aquí, diciendo que sí, que se hacían cristianos, católicos cristianos, pues en realidad no eran personas convencidas. De manera que un gran número de judíos se quedaron en España fingiendo que eran cristianos, pero en secreto ellos practicaban los ritos judíos, particularmente el día del sábado de reposo, Y bueno, la Inquisición se iba encargando de buscar a estos judíos por todas partes, porque en realidad no habían sido sinceros, por un lado, y otra parte es que ellos intentaban también extender la influencia del judaísmo todavía aquí. Eso, es decir, había ahí un choque grande de carácter religioso. Aquí pues ocurre lo mismo. Los judaizantes habían entrado en la Iglesia, no había un filtro, no había un estudio de cada persona a ver qué es lo que creía exactamente, no había habido una catequesis o una enseñanza preventiva y de instrucción antes de entrar en la Iglesia. Todo era fácil entrar en aquel tiempo en la Iglesia. Y por eso vemos que incluso de los que pertenecían a la secta de los fariseos, en Hechos 15:5 se nos dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Pero ¿qué habían creído? No nos dice que habían creído. Sí, indudablemente podían decir, sí, Jesús es el Mesías. Eso no era tan comprometedor, no era difícil, porque se reservaban en la mente qué significa la palabra Mesías y cuál era la verdadera naturaleza del Mesías. Era fácil decir, Jesús es el Mesías, sí. Fijaos que cuando Pedro hizo la gran declaración en Mateo 16, no dice, sí, tú eres el Mesías. No dice eso. Dice, sí, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso es otra cosa. Porque un Mesías, un ungido, también podía ser un rey, podía ser un profeta, podía ser un sacerdote, y no complicaba demasiado las cosas el decir que Jesús es el Mesías. Eso es relativamente fácil, no compromete del todo. Pero decir tú eres el Hijo del Dios viviente, como Pedro dijo, eso sí, eso es otra cosa. Ahí está uniendo la persona de Jesús con la naturaleza divina. Porque el Hijo de es una forma de decir que pertenece a esa misma naturaleza de Dios Padre. De modo que aquí empiezan los problemas. Y también estaba pensando, todo esto que ocurre en estos momentos en la expansión de la Iglesia, naturalmente, que es obra de la providencia de Dios. Y sabemos lo que es la providencia de Dios, los decretos de Dios, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ha decretado y ha establecido aquello que está ocurriendo ahora en el curso de la historia. La historia no es un vaivén fruto del azar, ni de la casualidad, ni de nada de esto, ni tampoco los mismos seres humanos en sus decisiones son los que realmente gobiernan el curso de la historia y de la humanidad. No, ellos son peones, cumplen la voluntad de Dios, que puede ser de muchas formas y clases, unas veces para hacer justicia y castigar, otras veces pues, para dar bendición a las naciones, etc. Todo eso lo vemos ya desde el Antiguo Testamento. De manera que la providencia de Dios está clara. En este momento, la expansión de la Iglesia tan rápida
a veces tan imperfecta también, porque no hablamos solo de estos principios del libro de los Hechos, hablamos del resto de lo que nos habla la Biblia, de la historia propiamente bíblica de la Iglesia, ya pues hasta terminar cuando ya Pablo está en Roma, y prácticamente, bueno, hasta que llegamos al libro del Apocalipsis, en donde las cosas ya se ponen más claras. Y Dios, a través del apóstol Juan, nos presenta el mapa de lo que ha de ocurrir, de lo que ha de suceder en ese gran libro del Apocalipsis. Pero es la providencia de Dios. Ahora bien, aquí lo que vemos es otra cosa también. Vemos una antiprovidencia. Vamos a llamarla así. Hay una antiprovidencia. De la misma manera que Dios va desarrollando sus planes, y efectivamente esos planes son incontestables, y nadie puede hacer fracasar los planes de Dios, pero sin embargo hay otros planes que intentan hacer fracasar esos planes. Hay una lucha en contra de los planes de Dios, la antiprovidencia satánica, claro. Y por eso la Biblia está llena de advertencias, de avisos a todos nosotros que vigilemos, que estemos alerta, que no nos durmamos, que no pensemos que el camino que vamos a andar es un camino ancho, espacioso, magnífico, tranquilo, lleno de toda clase de bendiciones, ¿no? Que la Biblia nos dice, el Señor Jesús dice que nuestro camino es un camino estrecho, angosto, difícil, peligroso, y que por ese camino hemos de entrar en el reino de los cielos. Fuera con toda esa visión del cristianismo hedonista, de esa visión del cristianismo de la diversión y de la distracción y de bien, todo está estupendo. Porque el camino es estrecho. Y como no lo digo yo, lo puedo repetir, ¿verdad? Muchas veces. Hay quien prefiere hablar de un camino ancho, espacioso, fácil, magnífico, divertido incluso. Pues no es así, porque es que la Biblia no lo dice así, y yo espero que todos vosotros que lleváis años aquí, leéis la Biblia, pues indudablemente reconocéis que eso es lo que la Escritura nos dice. Y si no, pues leed el libro del Apocalipsis, o leed las cartas apostólicas, leed al apóstol Pedro, leed al apóstol Juan también, y Pablo, por supuesto. Hay una guerra, es la antiprovidencia, con toda constancia y con toda inteligencia. Hay un enemigo que intenta destruir la obra de Dios. Y por eso vemos aquí a estos fariseos que entran en la iglesia y desde dentro intentan destruir la obra que se ha hecho hasta ahora. Bien, la iglesia se da cuenta, se reúnen alarmados. Vemos aquí desde Antioquía, desde la ciudad de Antioquía, cuando Pablo llegó allí a dar el informe de su primer viaje, pues allí ya habían entrado estos judaizantes que decían que si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés no pueden ser salvos. Y lo vemos luego en el propio Jerusalén. También allí se repite y por lo tanto se convoca esa gran asamblea. Nosotros hemos hablado ya de esta asamblea refiriéndonos en primer lugar al discurso de Pedro al principio. Pedro abre el concilio. No olvidemos que Pedro tenía una cierta ascendencia, eso no hay que negarlo, ni es ningún peligro, es decir, no decimos que Pedro es el primer papa ni nada de esto, pero Pedro tenía una personalidad y era un verdadero líder, diríamos, ¿verdad? Y bueno, allí estaba él y también los demás se lo reconocían. Se levantó Pedro y varones, hermanos, vosotros sabéis, etcétera, y ese discurso del que hablábamos el domingo pasado.
pero él sienta las bases. Dice: creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Igual que ellos, los gentiles también, por la gracia del Señor Jesús. Es una cosa fundamental, porque si es por la ley, eso lo dirá también en la carta a los Hebreos, y entonces ya no es por la gracia. Y el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos igual, exactamente, es el argumento siempre: o es por la ley o es por la gracia. Y si es por la ley, bueno, pues entonces estate preparado, porque entonces Dios te aplica el juicio riguroso de que la transgresión de la ley, aún en un solo punto, te hace reo y culpable de haber transgredido todo. Ese es el camino. Si lo eliges, lo elegían los fariseos. Nuestra salvación es por la ley, por el cumplimiento de la ley. Pero Pedro dice aquí, nosotros creemos, y lo dice, fijaos, con ese tono suave, yo diría, es verdad, para hablar como no sabemos, claro, en aquel momento su talante, seguramente de preocupación, cuando dice: creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Es decir, nosotros los judíos que hemos creído y ellos los gentiles que han creído. Todos igual, tenemos el mismo plan de salvación, la misma forma, por la gracia, gratuitamente. No son nuestras obras, nuestros méritos, nuestros esfuerzos, no es, en fin, lo inteligentes que seamos, o los ricos o pobres que seamos, porque todo eso no es una base para el perdón de los pecados. No es una base para la justificación del pecado. Y necesitamos siempre, toda persona humana necesita la gracia divina. Y eso es lo que Pedro pone. Bueno, y entonces, después de decir esto, escucharon cómo Pablo y Bernabé contaron las señales y grandes milagros y obras que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Así que la resistencia a aceptar a los gentiles viene de los judaizantes. Y esa es la jugada en ese momento del príncipe de las tinieblas, de Satanás. Satanás mete una cuña de división en la Iglesia para romperla entre judaizantes y no judaizantes. Romper la Iglesia. Pues bueno, ya se sabe el dicho que divide y vencerás, ¿verdad? Pues la iglesia dividida es fácil, es un juguete en manos de Satanás. ¿Cuántas y cuántas congregaciones en todo el mundo han sido arruinadas por las divisiones? De manera que es una guerra con ventaja por parte de Satanás. Una guerra con ventaja, es una resistencia a la verdad que se introduce dentro de la Iglesia y como una cuña divide la Iglesia. Y ya está arruinado, porque la división crea muchos malos espíritus y por supuesto divide las fuerzas y poco a poco se debilitan. Es una de las armas preferidas de lo que he llamado la antiprovidencia de Dios, porque la providencia divina nos llama a la unión y a la unidad. Y acordémonos de los grandes discursos del Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, por ejemplo, y todos esos capítulos tan preciosos de San Juan, la llamada a la unidad, que no sea ficticia, claro está, de la unidad en la verdad, de la unidad en el amor, en el respeto, en la obediencia a la palabra de Dios, etcétera, todo eso. Y ahí se está corriendo en este momento un riesgo tremendo, un riesgo que parece como si pudiera ser aquí un principio abortado del origen de la Iglesia cristiana, porque es algo que creó un mal espíritu. Los favorables a guardar la ley de Moisés, paralelamente a reconocer que Jesús era el Mesías, lo cual no comprometía a mucho,
Y por otra parte, claro, los que estaban fielmente convencidos de que la salvación ya no era para nada, tenía que ver la ley de Moisés. Incluso la circuncisión, el acto de la circuncisión, era algo que el apóstol San Pablo, hay que leer simplemente la carta a los Gálatas, dirá, si os circuncidáis, Cristo no os sirve de nada. Porque significa que adquirís el compromiso de criar a vuestros hijos, varones y a toda la familia, dentro de la ley de Moisés. Así que esto es lo que está. Y entonces viene Jacob, versículos del 13 en adelante. Jacobo viene a decirnos, con su pausa, con su carácter, que por lo visto y se traduce en muchas cosas, era un carácter, vamos a decir, templado, no estridente, no exagerado. Y dice, fijaos el versículo 14, dice, varones hermanos, oídme, y dice, Simeón es Simón, y Simón es Pedro. Aquí no olvidemos que el apóstol Petros, es también Simón Pedro. Y aquí utiliza el nombre de Simón en una grafía pues un poquito diferente, Simeón, que es igual. Y dice, Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. De una manera muy sencilla, está hablando del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, del profeta Isaías y de otros, de cómo Dios iba a llamar a los gentiles. En el día de Pentecostés se invoca también al profeta Joel. Dios visitó a los gentiles, es decir, Dios se ocupó de los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer estas cosas desde el principio. Ahí cita pues al profeta y está escrito, nos dice claramente en este pasaje. Hay una reconstrucción. El Israel antiguo ha ido de decadencia en decadencia. No ha tenido una historia muy brillante después de la reconstrucción del templo, porque muy pronto vienen las conquistas de los griegos, vienen los persas, vienen luego finalmente los romanos, en fin, viene toda una serie de naciones que se van a repartir todo aquello. Bueno, por su orden cronológico que me he saltado, pero hay toda una situación verdaderamente lamentable. El pueblo de Dios ha quedado, en cierta manera, pues atrapado allí entre los grandes poderes, sobre todo Grecia y Roma. Y la ocupación de los griegos fue terrible. Las dinastías helenistas fueron terribles con el judaísmo. Y el templo fue, de una manera clara, pues atropellado, y fue utilizado para cosas paganas. Y luego Roma, que no les dejó ya apenas libertad. Pero todo esto quiere decir que la decadencia del pueblo iba a ser
por parte de la providencia de Dios restaurada, es decir, Dios iba a restaurar a su pueblo a través de algo diferente, no a través de la expulsión de los romanos, o castigando antes, podía haber castigado a los helenos, a todas las dinastías helenistas, sino que Dios hace esto a través de la conversión de los gentiles. Qué cosa más extraordinaria, lo que en la providencia de Dios, la idea de incluir a los gentiles en ese pueblo de Dios, eso es genial, es maravilloso, porque el pueblo de Israel se había ido apagando poco a poco, se había ido extinguiendo, y naturalmente que eso se tenía que remediar de alguna manera, pero no era por un avivamiento del propio pueblo de Israel, del judaísmo, no. Lo que iba a ocurrir era la inclusión de los gentiles. Podríamos decir coloquialmente, vaya jugada que tenía Dios preparada. Vaya jugada. De repente, en vez de una pequeña nación, el pueblo de Dios se iba a convertir en habitantes de toda la tierra. Se abre una nueva era en que la frontera desaparece, y el apóstol Pablo y otros utilizan esa idea. La pared divisoria, esa pared divisoria entre gentiles y judíos, eso se derriba afuera. Ahora ya tenemos todo el campo. El pueblo de Dios está en toda la tierra. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Eso es la providencia divina, lo que tenía Dios pensado, anunciado ya incluso, aunque nadie lo había entendido. Porque mira que el profeta Isaías lo dice, y en los salmos y en tantas partes se está hablando de que los gentiles un día van a ser incluidos. Pues nadie veía cómo. Y ahora se está produciendo. Eso es la providencia. Y luego la antiprovidencia. Satanás dice, bueno, yo también tengo mi jugada. Voy a dividir a esa iglesia. Aquí vienen los judaizantes. Vamos a meter la cuña, la cizaña dentro de la iglesia y a partirla, a reventarla. Y bueno, ahí va a haber una lucha que va a durar bastantes años. Fijaos las cartas del apóstol Pablo a los Gálatas y la carta a los Hebreos. Pues esas cartas dicen que esa lucha estaba durando ya bastantes años. Y había gran peligro de dar un paso atrás y que la Iglesia se replegara otra vez alrededor de prácticas judaicas, de la práctica de la circuncisión, del cumplimiento de la ley. Bueno, todo eso iba a ser terrible. Y por eso Jacobo dice, da su veredicto. Por lo cual, dice el versículo 15-19, por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los que de los gentiles se convierten a Dios. Fijaos, añadir dificultades, dice. Claro, si hay que circuncidarse y hay que guardar toda la ley, no os imagináis vosotros la cantidad de problemas que crea el tener que guardar la ley, por ejemplo, en el judaísmo moderno. Los judíos estrictos de hoy, yo creo que más o menos tendrían que ser igual que los de esta época, pues ya, claro, llevan una vida que podríamos decir de miserable, porque la esclavitud que tienen en cuestiones de todo tipo, de días especiales, de comidas especiales, en definitiva, de actividades de todo tipo, todo tan regulado, ceremonias, y todo
que el apóstol San Pablo a los Gálatas les dice claramente: pero ¿qué habéis hecho? Habiendo que habéis empezado por la gracia, y ahora os ponéis en todas esas ataduras otra vez del judaísmo. Y bueno, yo creo que vosotros habéis visto pues por la televisión y habéis leído cosas, pues hay que leer, yo qué sé, libros judaicos de esto, de la Mishnah, por ejemplo, pues ahí tenemos toda la colección de las cosas que tienen que guardar, porque no solamente es lo que está en la ley, propiamente las escrituras, es lo que luego los rabinos han enseñado, los nuevos mandamientos, acumulando leyes sobre leyes y mandamientos sobre mandamientos, convirtiendo la vida de los creyentes en algo verdaderamente horroroso, miserable, sin libertad ninguna. Y por eso Jacobo dice: que no se añadan dificultades a los que de los gentiles se conviertan a Dios. Solamente, y ahora viene aquí una cuestión que también se ha debatido mucho, hablaremos seguramente el próximo día un poco más, pero ya antes de terminar unas palabras. Escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos. Bien, ¿ahí qué entra en esto? San Pablo tuvo que escribir luego más tarde a los Corintios sobre esta cuestión de los ídolos. El ídolo era algo común en todas las religiones, no entre los judíos mismos, pero los gentiles que venían a la iglesia venían de una religión donde los ídolos eran tan normales y tan cotidianos como que los tenían en las casas también, ¿verdad? Y en los templos, en todas partes, y en las calles incluso también tenían sus ídolos. Pero el culto a los ídolos comportaba una serie de contaminaciones que también presentaban problemas al mismo tiempo. Por ejemplo, estaban los banquetes públicos que se hacían en honor a los ídolos y en donde habían excesos de muchas clases, porque el sentido de moralidad entre los paganos no era una cosa importante. No era una cosa importante. Por ejemplo, emborracharse no era una cosa indigna. Nosotros consideramos que una persona que se emborracha, pues, bueno, a lo mejor le pasa por accidente a alguien y no importa, pero la persona que gusta de excesos, por ejemplo, en el alcohol o algo así, pues esa persona pierde su dignidad, hace tonterías, se degrada, aparte de que se puede convertir en una causa de muerte. Pues el exceso en relación con las contaminaciones de los ídolos era a través de esto, a través de esas bacanales, como se llamaban, ¿verdad?, de las grandes fiestas, de comamos y bebamos, y bueno, todo era jolgorio y todo, había pues excesos de todos los tipos. Y el apóstol dice que se abstengan de eso. Primero, pues claro, porque el ídolo ya, aunque el apóstol viene a decir una cosa muy importante, luego más tarde a los cristianos en Corinto, dice, bueno, es que el ídolo no es nada. Porque tenían el escrúpulo de decir, ¿se puede comer una carne que se ha sacrificado a los ídolos? Y esto era un problema de conciencia ya en algunos cristianos. Y el apóstol analiza esa cuestión y dice, bueno, el ídolo no es nada. Es decir, si tú no estás adorando al ídolo, otra cosa es que hayas ido a adorar al ídolo. Porque entonces sí es un acto de inclinarse ante una divinidad falsa. Pero si tú no has ido a adorar al ídolo, no es en el curso de esa fiesta en la cual los ídolos representan tanto para la gente
y se come, etcétera, todo eso, pues bueno, si tú no has ido a eso, comprar en la carnicería carne que ha sido sacrificada a los ídolos, pues no importa, porque la carne es la carne y se acabó. El ídolo no es nada, para nosotros no es nada. Si tú no estás involucrado, puedes comer esa carne en realidad. Claro, había escrúpulos, ¿eh? El cristiano puede tener esos escrúpulos y esas dudas, y hay varias cosas así que el apóstol despeja, como decir, bueno, tampoco se trata de convertirnos en personas tan estrechas como decir, no, es que eso ha tocado una cosa. Eso era antes, en la ley sí. En la ley un alimento tocaba algo impuro y se convertía en impuro. Pero eso era una cosa de la ley, nada más. Y ahora no es eso. Así que, por una parte, que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, sobre todo el asistir a sus festividades y el participar de sus fiestas y de todos sus excesos. En segundo lugar, de la fornicación, que esta es una palabra que tendremos que el próximo día, si acaso, mirar por sí misma, porque es interesante ver el verdadero significado de todo esto, ¿verdad? En griego es la palabra porneia. La fornicación, la palabra, normalmente va relacionado a cuestiones de carácter sexual, directa o indirectamente, que más bien que ello representaría de infidelidad. Puede ser incluso de infidelidad matrimonial, también se usa para eso, pero no solo para eso. Aquí hay que coger un buen diccionario y meterse a estudiar todo el amplio espectro de esta palabra porneia. Pero en la misma Biblia, cuando digamos el Antiguo Testamento, escrito también en griego, cuando está la versión Septuaginta escrita en griego, vemos que aparece esta palabra en relación a la infidelidad a Dios. De manera que de una manera simbólica se entiende que Israel ha cometido fornicación cuando se ha ido a adorar a otro ídolo. Es decir, ha sido infiel. Pero no es que necesariamente hubiera algún acto sexual allí, que a veces sí que lo había. Porque también, según qué ídolos, pues ya la costumbre era también el hacer una gran bacanal en esa adoración, pero no siempre. Solamente el hecho de invocar a otro Dios, eso era un acto de fornicación, de traición a Dios. Y eso es porque hay una relación entre el pueblo de Dios y Dios mismo, una relación en la que Dios es como el esposo y Israel es la esposa, ¿verdad? Y si se comete ese acto, de alguna manera, pues hay una transgresión que se determina con la palabra porneia. Pero esto no se acaba aquí, porque quiere decir que, por ejemplo, en la Iglesia de Dios, actos que impliquen una evolución o un cambio hacia el mundo, hacia prácticas del mundo, también se pueden llamar porneia. Por ejemplo, es decir, es un acto sucio. Se ha puesto muy de moda, por ejemplo, pues el tarot. Y a lo mejor hay gente cristiana que no se da cuenta de que el acudir al tarot, que es a la adivinanza y a todas esas prácticas que hay alrededor de ese mundo de las adivinas, que casi siempre son estafadores, o siempre son estafadores, de todo eso, esas prácticas, ya sea del tarot, de la adivinación, de las cartas, de lo que sea, todo ese mundo es un mundo que también se designa con ese nombre de fornicación, de brujería incluso.
la brujería. Eso entra en ese capítulo de traición a Dios, de traición al Señor, de traición a su propia Iglesia, porque si eso se produce dentro de la Iglesia, esto es un acto que merece ser castigado como si fuese una fornicación real, física. Y también está el tema de la sangre, con el que terminamos ya, que se abstengan de esas cosas y de lo estrangulado y también de la sangre, que es más o menos lo mismo. Lo estrangulado es animales que son sacrificados, pero no quitándoles la sangre, sino por estrangulamiento, por ahogamiento, y se deja la sangre dentro. Y eso significa que comer esa carne de la que no se ha vaciado la sangre, pues era prohibido por la ley, y era una cosa importante en ese momento. Hay algunos autores, ya hablaremos más de este tema, que piensan que esto fue un mandamiento transitorio, o que se tomó como transitorio, por atención a los hermanos que venían del judaísmo, porque esto ofendía mucho. El comer sangre era una cosa seriamente castigada en la ley. Pero claro, estaba en la ley, y el único lugar donde se renueva esa idea es aquí. Pero habrá que estudiar un poquito esto, porque claro, los judíos, también los musulmanes, tienen sus carnicerías aparte, porque allí matan a los animales de otra manera, no igual que en nuestros mataderos. Un judío no comería carne de nuestros mataderos, de nuestras carnicerías, porque no es suficiente, y continúa siendo para ellos carne contaminada. Tiene que haber algo especial, y hablaremos de esto más. Y bien, hermanos y hermanas, aquí tenemos, como veis, la lucha. A nosotros este tema a lo mejor hoy no nos preocupa. Me refiero al de la sangre y la carne, y todo eso. Pero hay otros que sí, que son muy importantes, y como digo, hemos de estar alerta contra ese plan divino por una parte y el plan satánico por otra parte, porque hay una lucha de dos poderes, en donde está la inteligencia y su bondad suprema de Dios, y una gran inteligencia maligna, una gran inteligencia muy superior a la nuestra, que nos creemos inteligentes, los reyes de la creación. No somos nosotros los reyes de la creación. Los ángeles son antes que nosotros, los buenos y los malos. Me refiero a la inteligencia. Y Satanás tiene una inteligencia que nos da vueltas a nosotros 100 veces. A menos que por la gracia de Dios y la instrucción de la Escritura tengamos claro el camino que debemos seguir. Que el Señor nos bendiga. Amén.